el de la bomba, ¿sí? La bomba, la boina. Usted multiplicó los SMs por su respectivo KT, ¿no? Ajá. Y pues no se supone que el que se le multiplica el KT es solamente al alternativo, al alternante. Es que como, es que ese esfuerzo, o sea, ese concentrador va a actuar independientemente que sea eh, eh, estático o dinámico. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? En ese caso particular, ¿sí? Los esfuerzos, espérate, los esfuerzos medios y el estático es alto y comparado con el otro, ¿sí? Y esto pues son casi iguales, si recuerdo bien, ¿sí? Déjame mirar acá. Déjame buscarlo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá creo. El de la bomba, ¿cierto? El de la que tiene torsión, que tiene una punta en la punta, ¿sí? Sí, sí, perfecto. Ahora, O sea, es que yo entiendo que se multiplique en el alternante, ¿no? Porque ahí eso está en la fórmula que usted nos dijo, la de Soderbergh, que cuando usamos que multiplicamos la SA por el factor de entallamiento, pero con el SM ahí me pegué un poco una confundida. Que usted, eh, ahí, espérate, se trabó ahora. Ahora recordemos qué es lo que hicimos ahí. Tengo la cabeza doblada, yo tuve los exámenes con otro curso de resistencia y me equivoco, los ha montado todos en la plataforma y para hacerlos todo fórmula automáticamente, pero como yo tuve un error en la programación, entonces me tocó calcularlos todos a mano. Entonces, imagínate calcular 80 exámenes diferentes a mano. Acá reempapelada con esa vaina. Bueno, déjame buscarlo, acá lo encontré. Dices, tengo un esfuerzo axial de 184, sí que que ese es sí, alternativo, y tengo un esfuerzo medio de 123, ¿cierto? Que ese es sí, medio, y usted ¿sí? calculando por ejemplo, ¿cuál era la que otra que no varía? La axial, sí, ¿no? Ajá, Usted los multiplicó cada uno por su factor de por su entallamiento, KT. sí, su KT. Y eso los dan en el enunciado, pero no se supone que debemos escoger uno de los tres factores. Eso es lo que yo tenía entendido. No, Según pues el... sí, pues en ese caso sí, porque, o sea, tenías que escogerlo, tenías que escoger uno, en ese caso será el más crítico, de los esfuerzos para calcular el factor por carga, ¿sí? Sí, las cargas son variables, pero es que en ese caso las cargas, la única carga que varía es la carga por flexión. La carga por torsión y la carga axial no varían en ese caso particular, ¿sí? Pero usted en una parte multiplicó los esfuerzos que llamamos a punta de resistencia por sus factores de Por, entrenamiento. claro, sí, o sea, porque o sea, el KT ahí actúa independientemente que sea por tensión, pero sí que sea pero que sea por carga estática o por carga axial, ¿sí? Ese concentrado va a existir independientemente de que sea, ¿sí? Pues, de que sea estático o dinámico. Ahora, lo que se debe hacer preferencialmente,
¿sí? Por colocar de alguna forma, es el KF, es la sensibilidad de ese sector ya solamente ¿para qué? Para la carga dinámica, ¿sí? Para la carga alternativa, ¿sí? En muchos casos se obvia, ¿sí? Y solamente se pone como se actúa en la carga dinámica, ¿sí? Pues por eso es que no, o sea, yo sé que eso puede ser un poco confuso, bueno, y es otra de las razones por las cuales esto no tiene solución única, ¿sí? Porque tú consideras una cosa y el vecino acá al lado puede considerar otra cosa, ¿sí? Pues al final, en esto realmente la única forma que yo tengo de tener certeza, ¿sí? Es haciendo ensayo, ¿sí? Haciendo un ensayo, ¿sí? Con simulaciones también se pueden hacer, se pueden lograr resultados bastante cercanos, ¿sí? Pero sí, o sea, en ese caso, ese CAT de esos concentradores te van a actuar tanto en la carga estática como en la carga dinámica. Ya. Y eso ¿Sí? es otra cosa, la diferencia entre el KF y el KT. Ahí me pegó un poco confundido porque hay una tabla, la R sobre D, si no estoy mal. ¿Ese es para hallar KT R o sobre D, KF? ¿Qué es R sobre D? No me acuerdo muy bien. Ah, el radio de la muesca. Profe, qué pena. ¿Podrías revisar la sala de espera, por favor? Ah, ok. Listo, qué pena, no los había visto. Listo, entraron. Buenos días, acaba de entrar, qué pena, no los había visto. Sí, en el que tienes acá la sensibilidad en talla contra el radio de muesca y pero no la comparto. ¿Listo? ¿Esta? no, era para hallar, una para hallar KF, si no estoy mal. Esta es para hacer KF. ¿Sí? Esta es KF para hacer relaciones sometidos a esfuerzo normal, ¿sí? Por carga axial y por reflexión. Y esta para sacar el KF, bueno, en realidad es el Q, ¿no? Pero pues con el Q calculo el KF, ¿sí? Y con el Q calculo ¿para qué? Para torsión, ¿sí? Sometidos a esfuerzo cortante. Entonces este sería el Q sub S. ¿Esta es la que me decías? No, yo hablaba de una que era más chiquitica que estaba al lado de lo de los chaveteros. ¿Estas? Esa. Ok, estos son para sacar concentrados de esfuerzos. Ah, ok. Sí, Y esto es para sacar el KT. Bueno, acá es, déjame mirar acá porque esto es KTS, o sea, mira, acá está por torsión, acá a la izquierda, y acá KT por esfuerzo normal, pero eso es por carga axial, ¿sí? Acá creo que también está el de flexión. Esto es que una barra circular con un hombro. Y este es la misma barra, pero se quedó horrible, está torcido esto. Pero por momento flector, ¿cierto? Miren lo que les decía, si ustedes se van acá, por ejemplo, acá en esto lo van a encontrar, lo encuentro diferente. Acá esto es lo que les decía, esta gente se puso y cogió todas estas ecuaciones, ¿cierto? Y se digitalizan, ¿sí? Escoger acá, poner una función, por ejemplo, en MATLAB que se llama getFunc, creo que se llama así, se me fue en este momento. No recuerdo exactamente cuál, creo que es así, creo que se llama así getFunction. En el que tú puedes acá y puedes sacar una tabla de puntos para sacar esos diferentes valores y entonces puedes sacar una regresión y los tienes digitalizados, ¿sí? Creo que se llama sí. así, ¿sí? Pero bueno, eso es harina costal, ¿cierto? Entonces, esos valores son diferentes para diferentes, así sea la misma geometría, son diferentes para eh, diferente tipo de carga, ¿sí? O sea, el KT es un factor netamente geométrico,
¿sí? Mientras que el KF, ¿sí? En el KF ya me puede depender del material, me va a depender ¿qué? Del nivel de esfuerzo, ¿sí? Y de la, del tipo de material, ¿sí? Eso no es... el KF no es exclusivamente geométrico, ¿sí? Ya Sí, depende como, también del material. es que como habíamos suponido que el KF era uno en los ejercicios que hicimos, Sí, ahí pues, me confundí. como decía, o sea, en algunos casos suponíamos, lo simplificamos ahí para no, o sea, tratamos de verlos ahí todos, cada efecto por aparte, ¿sí? Para que no se nos alargue tanto un ejercicio y pues, que nos tome más de una clase, ¿sí? Y el que va multiplicando el SA es el KT, ¿no? El esfuerzo alternativo, el KF, ¿Ese es el KF? sí. El que va multiplicando el SA, ¿no? El SA. Que yo me acuerdo que en la ecuación de Soderbergh, que se a veces ponía Sí, eso, el esfuerzo va multiplicando por algo. sí, de nuevo. Ese- O sea, ese KT siempre va a ser mayor que uno, ¿cierto? Pero ese es KT o KF, el que va multiplicando el esfuerzo al esfuerzo alternante. Así en ese caso sería KT, ¿sí? Ah, ok. Pero que ahí no tienes, no estaban considerando, por ejemplo, o la sensibilidad de la talla, ¿sí? Porque es que mira, ese KT, ¿cómo es? Siempre es mayor que uno, ¿cierto? Mira, acá que se ve mejor, ¿sí? Ese KT siempre va a ser mayor que uno, Mm. ¿sí? Nunca va a ser menor, nunca va a ser menor que uno, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significa? ¿Sí? Tú acá lo que estamos diciendo es decir que, yo tengo acá y tengo un esfuerzo, tengo el esfuerzo, tengo el esfuerzo, por ejemplo, acá en esa sección, ¿cierto? Una sección remota, o por acá una sección remota, ¿cierto? Ese esfuerzo lo llamo acá, que acá sería, por ejemplo, en sexto torsión, entonces sería TC sobre J, ¿cierto? Y acá, bueno, acá estaba, ¿no? Y acá sería esfuerzo remoto, perdón, esfuerzo normal, que sería MC sobre I, ¿cierto? ¿Eso es flexión? No, acá axial, perdón. Ese vale remoto, o sea, en el infinito, que valdría P sobre A, ¿cierto? Entonces yo lo que voy acá, o sea, por efecto de este accidente geométrico acá, ahí se me generan concentración de atención no lineal, que es lo que me representan estas curvas. Entonces yo acá digo, ese KT, en ese caso KTS, sería igual a el esfuerzo localizado, ¿sí? El esfuerzo en el entalle sobre el esfuerzo remoto, ¿cierto? Y acá lo mismo, el KT sería el esfuerzo localizado sobre el esfuerzo remoto, ¿cierto? Entonces, claro, ahí ¿cuál es mayor? El esfuerzo localizado, ¿cierto? El sigma R o el tau R, ¿sí? Ese esfuerzo me va a actuar independientemente si la carga amplía, si la carga varía o es estática, ¿sí? Entonces, este factor es un factor que es adimensional y solamente depende de la geometría. Solamente geométrico. Mientras que en el caso F, también considero la sensibilidad, considero el material, ¿sí? Por ejemplo, existen materiales, los materiales pueden tener un comportamiento diferente, o sea, a pesar de tener la misma geometría, ¿sí? Pueden tener un comportamiento diferente de acuerdo a el tipo de material. Por ejemplo, eh, la porosidad, por ejemplo, la microestructura, ¿sí? Me puede afectar eso, ¿sí? Todos esos valores que pueden ser que se pueden ser más complicados de cuantificar, ¿sí? Se han resumido acá en una gráfica de estas, y que es una forma bastante simple de calcularlo, ¿cierto? Acá lo que hicieron, toda esta gráfica son ajustes experimentales, ¿sí? Acá se cogen acá, se hacen un poco de ensayos y dicen, por ejemplo, acá, por ejemplo, los verdes aluminios, y los aluminios acá se graficaba, por ejemplo, acá esa sensibilidad contra, bueno, ese parámetro Q contra el radio de entalle, ¿cierto? Se hacen, por ejemplo, diferentes ensayos que se hacen acá, por ejemplo, algo así,
una barra así. Ah, bueno, esto es torsión, ¿cierto? Entonces esto es un cilindro, ¿sí? Sometido a torsión, y acá se pone a variar el entalle. Si este radio R, ¿sí? Se varía, ¿sí? Entonces acá, pues, esos datos acá cogen después los resultados, vienen, se grafican acá, ¿cierto? Para aluminios, ¿sí? Y después se dieron cuenta y dijeron, ah, mire, esto acá hay una tendencia. Y entonces cogen acá y sacan un ajuste. Ah, eso es una función, eso parece una función como parabólica, ¿cierto? Una función que debe ser proporcional. Entonces Q debe ser proporcional a un R cuadrado, más o menos. ¿Sí? Listo, sí, o sea, ya cuando, más o menos, sí, que hay de tender a 1. ¿Sí? Listo, más o menos. Entonces cogen, se sacan esos ajustes, ¿cierto? Pero eso, o sea, eso no obedece a ninguna ley. Eso es fenomenológico. Simplemente se observa, se grafica y se plantea un modelo que se ajusta, en el que los datos experimentales, pero en el que ese modelo se ajusta a los datos experimentales, pero no es deducido de decir bueno, esto depende de la microestructura, depende de eso, porque no existe, esa deducción no existe, ¿cierto? Por eso es que eso puede ser confuso, porque pues, yo sé que en este momento usted, su formación hasta este momento ha sido netamente, no netamente, pero sí ha sido, en buena parte ha sido de cosas de deducir, ¿cierto? Mientras que ya acá en la ingeniería hay muchas cosas que, o sea, para los que no existen modelos analíticos, ¿cierto? Entonces lo que se hacen son ajustes experimentales, ¿cierto? En transferencia que no te van a encontrar con una cantidad de ecuaciones que se basan en la misma cosa, pues en la misma metodología, ¿sí? Que pueden ser confusas, ¿sí? Pero porque no se entienden, no se tienen modelos analíticos para eso, ¿sí? O sea, acá lo que hay que hacer es, no digo hacer acto de fe, pero usar esas tablas, ¿cierto? Que si a alguien le interesa, esos estudios en los que están, en los que se sacaron estas gráficas están disponibles en la literatura, es buscarlos y ahí encuentran cómo se sacaron, ¿sí? Pero entonces, de resumidas cuentas, la sensibilidad de la muesca, esto es solamente, o sea, eso me depende de material, ¿sí? Depende del material, ¿sí? ¿Sí? Entonces, mira, por ejemplo, esta línea de trazos son aleaciones de aluminio, ¿cierto? O sea, mire, por ejemplo, para el mismo radio, ¿sí? El aluminio va a tener una sensibilidad diferente. Perdón. Sí, el aluminio va a tener una sensibilidad diferente a un acero, por ejemplo, ¿cierto? Para el mismo tamaño de muesca, ¿sí? De entalle. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los materiales se conforman de una forma diferente. Entonces este señor Newberg se dio cuenta de eso y pues propuso ese modelo y ha servido, ¿cierto? ¿Sí ves la diferencia? Sí, sí, pero... Creo que generalmente la sensibilidad de la muesca me la dan o se puede sacar de acá, ¿cierto? De acá una gráfica de estas. Acá existe otra ecuación, ¿sí? Esta ecuación funciona para aceros solamente, ¿sí? Puedo sacarla en base al esfuerzo último, ¿sí? Ese ajuste solamente funciona para aceros, ¿ok? Que pues es generalmente lo que nosotros utilizamos, ¿cierto? Tú puedes conseguir, para esto hay muchas curvas, ¿sí? Para eso hay muchas curvas, depende de cada material, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto de grado para sacar una curva de esas similares para materiales compuestos por manufactura aditiva. ¿Sí? Estamos copiando en ese momento y estamos trabajando en eso, por ejemplo, ¿sí? Que es algo que no se ha hecho, ¿sí? Proyecto de grado por investigación. ¿Sí? Bueno, volviendo al cuento. ¿Te resuelve la duda? Sí, ahí me resolvió la duda. Listo. Pero otra cosita, cuando hicimos Dime. el eje que solo estaba sometido a torsión, ahí no multiplicamos el esfuerzo por torsión por su factor de entalle, que lo habíamos calculado con la gráfica, si no estoy mal. Este es el eje por torsión.
Sí, uno que está sometido solo a torsión, si no estoy mal. ¿Es este? Vale, consideramos el KF como 1. Pero como por ejemplo en el que estaba haciendo el de la bomba, que usted multiplicó los esfuerzos por cada uno por su respectivo concentrador de esfuerzos, el KT. Ah, ok. O Ahí sea, no multiplicó por 1.3, si no estoy mal. eh, creo que es... Este es el que tiene, el que tiene un chavetero, ¿cierto? Ujú. Sí, déjame ver. Mm, El Cuando, KT es 1.3, ¿cierto? sí, No creo que varíe mucho. cuando estaba calculando el SM y el SA, no sé si los multiplicó por 1.3. No debe variar mucho. Pero sí se le tienen que multiplicar, por así decirlo. Tú podrías multiplicarlo, sí. Sí, Ah, ok. pero a ver, déjame ver. En este caso, ¿por qué no? Sí, puedes multiplicarlo. No debe variar mucho. Mira, sí, te pasa, mira, de punto 945. Ah, no, espérate, esto es. Acá está sin y acá está con. No, perdón, acá está con y acá está sin. No debe variar mucho. De punto 94 a 0.96. 15 milésimos de pulgada. Pero Ok. sí se podría agregar. Listo, profe. Sí, Profe, una pregunta. dime. Para el parcial, ¿solo podemos usar el método de Solver? Es que, digamos, en los libros, pues, está explicado, o sea, en la mayoría, el método de Goodman modificado. Y pues estuve haciendo un ejemplo que daban ahí en Goodman modificado, pero pues, la verdad me pegué una enredada. Y pues, a la hora de hallar un factor de seguridad, digamos, en el libro le daba como 3,03 y por Solver me daba como 2,5. Claro, por Soderbergh es menor. ¿Sí? No, o Y sea, dime. Gerber también debe dar mayor. Es que en el libro lo hacen por Goodman modificado y por Gerber. Pero digamos en Sí, eso siempre da como mayor. Siempre claro, da. claro. Porque es que mira, o sea, todo lo que te decía, mira, por ejemplo, bueno, hazme Gerber y acá está, yo no coloqué así, mira, que Goodman, ¿cierto? Claro, porque es que mira, acá están, por ejemplo, acá están comparados los dos, ¿sí? Acá rojo es Soderbergh y Goodman es verde, ¿cierto? Entonces, mira, si yo soy hasta, así, ¿cierto? Si yo estoy, yo me vengo, a ver, por acá, ¿cierto? Listo. Si yo estoy pero se me corrió este ahora. No las coloqué juntas, bueno, listo. Si yo estoy por acá, ¿cierto? Entonces, mira, si yo opero por acá, en este punto, este rojo es Soderbergh, ¿cierto? Que Soderbergh acá lo que hago es cambio el último, los cambio por el de fluencia, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, mira, o sea, solo me dice solamente quédese operando dentro de la línea roja, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Con cuál tengo más espacio? O sea, ¿en cuál tengo más colchón de trabajo? ¿En el rojo o en el verde? En el verde, ¿cierto? En el verde yo puedo llegar hasta por acá. Perdón, en Goodman, sí. ¿Sí? Mientras que solamente me dice que llega hasta por acá. ¿Sí?
Claro, o sea, pero o sea, lo que yo digo, o sea, yo tengo que tener un poco más de, o sea, escogerlos así, escoger un criterio no es tan, o sea, sí, o sea, claro, yo los puedo calcular, no hay problema, que es una ecuación, una ecuación es simple de resolver, ¿cierto? Y de hecho, esta ecuación también es, Goodman es simplemente, es bastante sencilla de modificar, es tan simple de solucionar como Soderbergh, ¿cierto? Realmente una ecuación igual lineal, un triángulo, ¿sí? No hay problema. Pero pero saber cuándo escojo Goodman o cuándo escojo Soderbergh de acuerdo al material, hay que, ahí no es tan fácil como de una moneda al aire, ¿sí? Mientras que con Soderbergh yo siempre voy con algo seguro, ¿sí? Porque es lo más conservativo, ¿sí? Y pues estoy trabajando diciendo, yo voy a trabajar con seguridad solamente hasta mi esfuerzo de fluencia, ¿sí? Si yo voy a llevar el material hasta el esfuerzo último, ya tengo que decir, bueno, ¿en qué caso los voy a llevar hasta allá? ¿Sí? ¿Qué material me soporta eso? Mis métodos de cálculo están de acuerdo con eso, ¿sí? Pero sí, o sea, calcularlo con uno o con el otro, eso no tiene problema, ¿sí? Igual acá, esto acá, bueno, este es menos Soderbergh, Gerber acá se me queda en una parábola de solucionar, eso no tiene problema, ¿cierto? No debe tener problema. Sí, igual ahí en los libros se encuentran, se acogen acá y sacan los n, los factores de seguridad los sacan directamente, los despejan, ¿cierto? Directamente, y están allí, Chicle tiene estas ecuaciones para n explícitas, ¿sí? No hay problema, ¿sí? Pero lo que yo le digo es, bueno, o sea, escoger un criterio o escoger otro no es tan simple, ¿sí? Sí es simple, pero no es, o sea, nos sale un poquito acá del curso, ¿cierto? Igual acá con este, ¿cierto? Pero sí, o sea, yo les voy a pedir que trabajen Solver porque es que es el que vimos acá y el que digo que me parece más seguro, ¿de acuerdo? Pero o sea, si tú solucionas Goodman, solucionas Solver, ¿sí? Pero bueno, ¿entiendes por qué hay más, con Soderbergh siempre va a ser menor? Pues de acuerdo a la gráfica anterior, pues hay como una mayor como inclinación, por decirlo así, en donde pues uno se da cuenta que el valor va más atrás. Claro, o sea compáralo con eso, o sea, compáralo acá. Si tú dices que estás operando acá en este punto, ¿cierto? Entonces, mira, acá en este punto operas, ¿sí? Y dice, Soderbergh te dice, llega hasta por acá, entonces te queda, y mientras que, por ejemplo, el verde es que Goodman, ese último, sí. Entonces, ¿con cuál tiene más colchón de seguridad? ¿Hasta acá o hasta acá? ¿Sí? O sea, míralo gráficamente, me parece que así viéndolo gráficamente se entiende, ¿sí? Igual es simplemente encontrar el punto de corte de dos rectas, ¿cierto? Esta que es, ¿sí? Este punto acá es el punto de corte de dos rectas. Me parece simple, me parece. Perdón, ¿sí me entendiste la diferencia? Sí, profe, gráficamente sí se ve la diferencia. Listo. Listo, ¿quién fue? Dime. Ajá. Ajá. Sí, señor, sí, señor. Sí, claro, ese es un criterio, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, tienes toda la razón, sí. El problema no, el cuento es que eh, eh, pues hay muchos elementos que ya no se fabrican fundidos, ¿sí? La fundición era un método, pues, la fundición existe, ¿cierto? Todavía, ¿sí? La fundición por sus características me genera porosidades, ¿sí? Tanto externas, rugosidades como porosidades internas, ¿cierto? Y eso es lo que me puede dar
un comportamiento frágil, ¿cierto? Eso en cuanto al mecanismo, al método de fabricación que es la fundición, ¿cierto? Ahora, otra cosa son las fundiciones ferrosas que se pueden, que pueden, que también se le llama genéricamente fundiciones, ¿sí? Me explico. Este material que está acá es un material que frágil, ¿cierto? Por ejemplo, pues, por ejemplo, una aleación se llama fundición ferrosa, ¿sí? A un material que tiene un porcentaje de carbono aproximadamente entre 2 y 6%, ¿cierto? Aproximadamente. Esto puede caer un poco, independientemente de la forma como se fabrique, ¿de acuerdo? ¿Sí? Otra cosa muy diferente es cuando yo tengo acá y tengo acá mi cajita, ¿sí? Así como en Terminator, ¿cierto? Yo tengo acá mi molde aquí por dentro. Si los que han ido al Museo del Oro han visto las piezas que son fundidas, esto acá por dentro es el molde, ¿sí? Y acá se vierte, se vierte material caliente, ¿sí? Material fundido se vierte acá y toma la forma, ¿cierto? O sea, este material caliente acá puede tener una composición, o sea, puede ser cualquier material, cualquier metal fundido, ¿cierto? No necesariamente tiene que tener esta composición química, ¿cierto? No tiene que ser un acero con más de, pero una fundición, una aleación hierro-carbono con más de 2% de carbono, ¿sí? Entonces, ahí hay que, o sea, yo no quiero que confundan el término fundición con el uno o con el otro, ¿cierto? Una cosa es el método de fabricación y otra cosa es la aleación ferrosa, que tiene unos porcentajes de carbono en un rango determinado, ¿sí? Pero tienes toda razón, una fundición se comporta generalmente de una forma frágil, y si es frágil, yo no tengo un esfuerzo último, no tengo un esfuerzo de influencia, perdón, tengo un esfuerzo último. Entonces yo, en ese caso, por ejemplo, usaría el criterio de Goodman, ¿sí? Que tú no, este valor acá de esfuerzo de influencia no lo tienes para una fundición ferrosa, para una fundición, ¿sí? Que es un material que me comporta de esta forma acá a la izquierda. ¿Sí ves? No sé si los confundí más. ¿Aló? ¿Sí? ¿Ok? Listo. Sí, o sea por mí, pues a mí me parece mucho más simple y más seguro usar Soderbergh, ¿de acuerdo? Pero entonces sí. Exactamente. Exactamente. Sí, exactamente. Ve, Dime. digamos acá para sacar esta recta de Soderbergh es No, la recta, Pacho. La recta de Soderbergh, o sea, la línea negra. Sí, señor. sí, ¿no es azul? Ah, ¿cuál es? Ah, sí, esta está negra. La que atraviesa la azul, espera, para que se entienda. Esta la sacamos por esta ecuación, ¿sí? Esfuerzo alternativo sobre esfuerzo medio, sí, señor. Entonces, eso me va a dar un punto por acá, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces tú vas y encuentras lo proyectas hacia acá y encuentras el punto de corte. ¿Sí? ¿Aló? Sí, sí, profe. Listo. Te encuentras el punto de corte. Pero digamos para sacarla de... Sí, dime. Siga, profe, siga, sí. Y ya Ah, ahorita ok. pregunto. Sí, entonces sacas el punto de corte, ¿cierto? Listo. Entonces encuentras el punto de corte. Esto acá tiene unas coordenadas SM, SA, ¿cierto? XY, ¿cierto? Listo. Entonces coges y compara, ¿cierto?
comparas cuánto es el esfuerzo medio que actúa contra el esfuerzo medio, el límite. Acá voy a colocar acá el ese límite. ¿Sí? Que sería este. Esfuerzo medio límite. Está muy grueso este lápiz. Sí, ese sería el esfuerzo medio límite. ¿Cierto? Y esta acá sería el esfuerzo medio que actúa, ¿cierto? Y los comparas. Y ahí calculas, sacas tu factor de seguridad. ¿Sí? Y digamos, cuando lo calculamos, es que en el libro lo calculaban de dos formas. Una, pues digamos, lo despejaban de la fórmula. De acá se Y puede otra, despejar, se sí. iban y miraban otra ¿Perdón? se iba y lo miraban en la gráfica. Ok. En la gráfica, ¿cómo así? O sea, hacerlo gráficamente, como a escala. O sea, dibujando y cortando. No, hacían o No, sea, no. la misma gráfica, Sí. pero, o sea, es que en sí ese ejercicio nos pedían era hallar el esfuerzo medio y el esfuerzo alternante. Y sacaban un esfuerzo alternante nominal y un esfuerzo medio, y de ahí sacaban el factor de seguridad, y luego sí se ponían a hacer la gráfica. Bueno, ahí me suena que es un ejercicio diferente. Por lo que te entiendo, es algo así. Por lo que te entiendo. ¿Sí? Tú tienes esto. ¿Sí? Y te dan esta gráfica. Esto es esfuerzo alternante y esto es esfuerzo medio, ¿cierto? Te dicen, para un factor de seguridad determinado, ¿sí? Encuentre no sé qué, ¿cierto? Si está sometido a este tipo de cargas, ¿sí? Encuentre factor de seguridad determinado, ¿sí? Ahora, lo que no sé es, debe tener alguna forma de establecer este valor, ¿cierto? Sí, Deben dar sí, un factor sí. de seguridad, ¿cierto? Entonces acá eso sería SY sobre N, ¿sí? ¿Sí? Sí, profe. Algo así. Si es así, entonces deberías, coges acá, encuentras ese valor, lo cruzas acá, ¿cierto? Y luego acá trazas la línea, ¿sí? Ese sería el punto de operación, ¿sí? La curva, esa es la curva recta. Ahora, lo que no sé si no sé cómo está sacando el punto de operación. Ahí sí tengo que mirarlo, mirar exactamente qué más Pues, información están dando. pues yo en sí tengo el ejercicio en el libro. O sea, es que es un ejercicio, un ejemplo, pero Ok. lo traté fue hacer por Soderbergh. Ok. Ah, pues está resuelto. Ahí sí me toca mirarlo con más calma porque acá nos gastamos una hora en esta acá. No quería echarle tanto tiempo a esto hoy. Pero sí, o sea, o sea, por lo que me dices, creo que es así. Algo más o menos así, pero ahí me falta más información para ver listo. Yo estoy sobre esa línea, ¿cierto? Entonces, ahora decir, bueno, ¿cómo, en qué parte, en qué punto sobre esa línea es el que estoy operando? ¿Sí? ¿Listo? Listo. Bueno, bueno, sigamos acá. Sigamos a ver si acabamos solo de tolerancias. Quedamos donde... Quedamos acá, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? ¿Me ven? Sí, profe. Listo. Entonces, sigamos acá. Entonces, esto no se alcanza a ver bien.
Sistema acá de hueco único y acá sistema de eje único. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, esas tolerancias, ¿sí? ¿Cómo se implementan? Voy a hacerlo acá más grande para ver acá. ¿De acuerdo? Eso cómo se implementan. De los siguientes, ¿sí? Yo puedo, o sea, por ejemplo, cuando yo hablo de una justa tolerancia, yo hablo de una tolerancia, yo hablo de una parte en particular, ¿cierto? De un componente, ¿cierto? Pero a mí me interesaría establecer un nivel de tolerancia, ¿sí? Un rango de medidas de ese componente porque va a estar interactuando con otro componente, ¿cierto? Entonces, la tolerancia a algo que no va a interactuar con nada, pues por ejemplo, a una punta libre, no vale la pena de pronto gastarle el tiempo a eso. Claro, sí, pues, de pronto para que no golpee algo, no tenga interferencia, sí, no golpee, pero pues esas tolerancias probablemente no sean tan grandes, ¿cierto? Perdón, pueden ser más grandes. ¿Sí? Entonces, cuando yo interactúo, cuando dos componentes interactúan, es cuando esto tiene sentido, ¿cierto? En caso, por ejemplo, de tener un agujero y un eje, ¿cierto? Agujero cubo, generalmente se le llama eso, ¿cierto? Perdón, cubo eje, perdón. Cubo, que es el hueco, ¿cierto? Y eje, pues es el elemento que entra. El hueco pues, es el que aloja y el eje es el que entra, es el alojado, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo, o sea, piensen, por ejemplo, qué sucede si pues, los dos elementos tienen una tolerancia, o sea, si los dos elementos varían, ¿sí? ¿Cómo compagino eso, ¿cierto? ¿Cómo van a interactuar? Pues para eso se ha ideado un sistema que se llama, uno es el sistema de hueco único, ¿sí? Y otro que es el sistema de eje único, ¿sí? O sea, en ese caso lo que hago es, en vez de poner a variar los dos, fijo uno y el otro es el que varía, ¿de acuerdo? Entonces, en esos casos, ¿qué pueden suceder? Piense, por ejemplo, acá con el hueco, ¿cierto? El azul, ¿sí? El azul es el hueco, ¿cierto? Mire que esa línea está fija, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Acá, por ejemplo, el rosado es el eje, ¿cierto? Y pues ese eje, si me va a variar, pues yo puedo variar, por ejemplo, acá a la izquierda, arriba a la izquierda, que tenga una dimensión del eje menor, ¿cierto? Si esa dimensión es menor, pues acá va a tener un ajuste que va a tener, o sea, esa pieza va a entrar con libertad. A eso se le llama juego, ¿cierto? Acá al otro extremo, ¿sí? Acá arriba a la derecha, si el diámetro del eje es mayor que el diámetro del hueco, voy a tener un apriete, ¿sí? En el que puedo tener, pues ahí necesitar hacer una expansión térmica del hueco o una contracción térmica del eje para poderlos ensamblar, ¿de acuerdo? Y tendría acá esos dos intermedios que se llamarían ajustes determinados, en el que el diámetro del eje es muy cercano o es el mismo al diámetro del hueco, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que hacerse una pregunta, ¿sí? Si los diámetros son iguales, ¿por qué se me genera esa indeterminación? O sea, ¿por qué no sabe si hay ajuste o si hay juego o si hay apriete? ¿A alguien se le ocurre alguna razón por la que yo puedo decir, por la que yo no pueda definir que ese estado? Si los diámetros son iguales, ¿cierto? Sí, señor. Sí, o sea, acá en el centro, no, acá en el centro estamos diciendo los dos son del mismo diámetro. Sí, numéricamente del mismo diámetro. O sea, ¿por qué? ¿No? ¿A alguien se le ocurre? O sea, listo, yo cojo acá, yo los fabrico, ¿cierto? Yo fabrico mis componentes, ¿cierto?
están fabricados en tus especificaciones y los dos, listo, los dos tienen 10 milímetros, ¿cierto? Ok, puede ser, esa puede ser una razón, ¿cierto? Esa puede ser una razón. ¿A alguien se le ocurre otra razón? Sí, claro, ahí puedo tener grandes, ¿qué temperaturas? Ese techo puede llegar que, aunque yo no he subido ya mucho, pero puede llegar que 40 grados de pronto, un día, soleado, y un día frío pueden bajar ahí a unos 18 grados. Tengo un delta, puedo tener unos 20 grados de delta. Sí, puede ser, eso me puede generar, eso me va a generar expansiones y contracciones, ¿cierto? Y pues como en este caso ahí la deformación, la elongación térmica tiene que superar la fricción, ¿sí? Y pues cuando esa elongación térmica es la fricción es cuando se producen esos chillidos. El sistema está deslizando, ¿sí? Tengo deslizamiento ahí. A ver, chévere, que esa resistencia con ese problemita. Pero sí, listo, eso puede ser otra cosa. Otra razón puede ser, por ejemplo, la fabricación, ¿cierto? Cuando yo fabrico, yo tengo tolerancias, ¿sí? Otra cosa, pues, tengo rugosidades, ¿sí? Esa rugosidad, pues, puede variar. Ya vimos la clase pasada cómo puede variar, ¿cierto? Y pues ahí donde se me generan esas indeterminaciones, esas incertezas, esas indeterminaciones, ¿cierto? Entonces acá cuando estoy en esos rangos, acá es cuando voy a tener esas indeterminaciones, cuando las incertezas de los dos se traslapan, ¿cierto? Que recuerden que esta dimensión acá, esas dimensiones acá no son, esto no es una línea recta, ¿cierto? Esto acá va a tener una rugosidad igual acá. El hueco va a tener también una rugosidad, ¿cierto? Yo puedo tener acá un traslapamiento o puedo tener acá un hueco, ¿cierto? Algo que entre de una forma deslizante, ¿cierto? Bueno, si se entiende el de arriba, ¿cierto? Que es el de hueco único, también se va a entender el sistema de eje único, que es exactamente igual. Yo fijo el diámetro del eje, ¿cierto? Que es el rosado, y empiezo a variar el diámetro del hueco, que es el azul, ¿sí? Entonces acá puedo tener un ajuste con juego, ¿cierto? En el que el caso que el diámetro del hueco es mayor que el diámetro del eje, ¿sí? Acá a la derecha, el diámetro del hueco es menor que el diámetro del eje, entonces va a tener un apriete, y acá en estos dos, en el que voy a tener, en el mismo caso, puedo tener un ajuste indeterminado, puedo tener puntos en los que puedo tener tanto el uno como el otro, ¿cierto? Acá puedo tener un ajuste por la izquierda, un ajuste por la derecha, por colocarlo en alguna forma en términos matemáticos, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se diferencian? Eso se diferencian de una forma bastante simple, ¿cierto? Acá se denotan de esta forma, ¿sí? El hueco se denota con la letra mayúscula, ¿sí? Diámetro de hueco, ¿cierto? Y la N de nominal, ¿cierto? Y acá, en el caso del eje, se denota con la letra D minúscula, diámetro del eje nominal, ¿de acuerdo? Ya, entonces yo fijo uno y automáticamente, y lo que hago es variar el otro, ¿de acuerdo? ¿Entendido? ¿Entendido? Eso me parece un sistema que me parece bastante simple. Listo. Entonces miremos. Esos ajustes están catalogados de ¿qué? De 4 formas, ¿sí? Y se representan, ¿sí? Con esta razón, creo que ustedes los han visto. Cuando yo tengo un acabado de proceso, ¿sí? Se representa con esta letra, con esa representación, que es este carácter, ¿cierto? Ahí está. Así que el gorrito de la letra ñ, ¿cierto? Se me olvida cómo llama el carácter en español. ¿Sí?
se representa así. Eso me representa es una superficie que viene, o sea, que tal como sale el proceso, así se deja. Por ejemplo, una superficie fundida, se deja así. Una superficie forjada, que no se trabaja después, se deja así. Una superficie, a ver si acá hay alguna, no, acá sí. Por ejemplo, este marco verde que está acá, este brazo, ¿cierto? ¿Esto cómo creen que se hace? ¿Cómo creen que se fabricó esa parte? Por fundición, ¿cierto? Entonces, en esa parte ahí, ¿cómo creen que se representaría eso? Cuando estás haciendo planos, ahí se le va a colocar, a esta superficie acá en el plano se le pone ese gorrito, ¿cierto? Esa tilde, se llama tilde en inglés, luego se escapa el nombre en español. Esa superficie, tal y como sale del proceso, se deja así, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, esta superficie acá interna, ¿sí? Donde va el eje, exactamente. ¿Sí? Probablemente la superficie tenga un acabado de 2, 3 triángulos, ¿cierto? Lo mismo acá con este bloque, esto parece que es un bloque de motor, ¿cierto? Acá eso probablemente se haya fundido o se haya inyectado, ¿cierto? Inyectado es un proceso similar a la fundición, pero se hace esa alta presión para bajar porosidades, ¿sí? Un proceso un poquito más avanzado que la fundición 2.0, por llamarlo así. ¿Sí? ¿Al vacío? Uy, para evitar burbujas. Uy, no, desconozco, no sé. No sé, yo sé que, los, no sé, no desconozco. Pueda que exista, pero no conozco. Yo sé que algunas cosas que lo que hacen, por ejemplo, con algunos materiales que no requieran tanta temperatura, por ejemplo, con aluminios, aparte de inyectar, o sea, el material se inyecta, o sea, el material se empuja con un pistón, ¿sí? Algo parecido algo parecido a lo que hace se hace con los plásticos, ¿sí? Yo lo he visto para aluminios. Para otro tipo de aleaciones, no sé, desconozco. Yo no tengo mucha experiencia en esa parte. No te puedo decir, pero me parece buena idea. Ahí se me ocurre que tendrá que tener el problema de generar el vacío y el problema de mantener el vacío, más que generarlo, mantenerlo, ¿sí? Y el problema de, sí, o sea, ahí se me, y la otra es que cuando tú tienes presiones negativas, o sea, vacío, tienes también, puedes tener problemas de que el molde, sí, porque pues ahí se ha sometido a una presión negativa que pues tienes que estimar, calcularlo para que trabaje con presiones negativas. Y de pronto si es una arena, puede ser un poquito más complicado, ¿sí? Pero sí, me parece buena idea. Entonces, bueno, volviendo al cuento acá. Entonces, por ejemplo, esa superficie acá interna, ¿cierto? Que va acá, eso no se debe acotar así, ¿no? Voy a cortarlo acá para no dar una mala impresión. Hay que cortarlo acá, es un corte para acotar, no puede acotar sobre línea de trazos. Entonces, esa superficie sí debe ir acabada, ¿cierto? Igual acá, mira, este molde acá probablemente, acá yo creo, por lo que veo, esta superficie que está aquí al lado, perdón, tiene ese acabado de proceso, ¿sí? Por lo que veo. Y esta que tiene acá sí va a tener unos acabados que, hombre, perdón, tenía el, sí, esa superficie tiene un acabado acá, 1 o 2 triángulos, no sé, ¿cierto? Esa superficie que está aquí abajo probablemente se ve que es bastante brillante, tenga una superficie de 3 triángulos, un acabado esmerado, ¿cierto? Bueno, eso acá ¿para qué? Me parece
explicar esa parte de los acabados de una forma más rápida y más descriptiva, ¿cierto? Entonces, volviendo al cuento aquí, esto lo que me da es lo siguiente. Acá lo que me dice, lo que entiendo de esas gráficas es que hacia acá arriba aumenta la precisión, ¿sí? Hacia que aumenta arriba el acabado, ¿sí? También hacia acá arriba, ¿qué más aumenta? El costo, ¿cierto? Entre más trabajo tengan que hacer, tengo que colocar más equipos, tengo que colocar más horas de trabajo que me van a acabar, eso me va a implicar un mayor costo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esta forma esto, por ejemplo, esto que está acá, esto acá literalmente se llama superficies de espejo, ¿sí? Porque literalmente son superficies que son reflectivas, ¿sí? Ya lo vimos la vez pasada cuando veíamos, por ejemplo, cuando tengo una superficie que es plana, ¿sí? La luz entra y sale al mismo ángulo, ¿cierto? Entonces yo voy a tener acá un observador, ¿sí? Va a ver la luz que entra es luz coherente, ¿cierto? La imagen que entra, la imagen que se refleja, ¿sí? Al contrario, cuando tengo una superficie rugosa, ¿sí? La luz viene acá y me queda una luz, y me sale una luz que se difracta a diferentes ángulos, ¿cierto? Entonces acá no voy a tener, bueno, yo eso lo percibo como una superficie borrosa, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces acá esto es algo que es borroso a la luz, ¿cierto? Mientras que esta acá arriba es una superficie que le llaman superficie de espejo, eso también se llama lapeado, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, destapan, bueno, si ustedes tienen la oportunidad alguna vez de ver un cilindro, por ejemplo, un cilindro hidráulico, ¿sí? El interior de un cilindro, lo va a ver que es algo que tiene un acabado bastante, un muy buen acabado superficial, ¿cierto? Probablemente de 3 o 4 triángulos. ¿Cómo? Que eso, que no destape un cilindro hidráulico, porque eso se puede rayar. Solamente con destaparlo se puede rayar. Si se raya, pues se pierde la presión. Se pierde el sello. ¿Sí? Yo digo, no lo destapen. O sea, si tienen la oportunidad de verlo alguna vez o destaparlo, ¿cierto? Pues eso se rayan y se raya el pistón y es que pues me dijo que lo destapara. Pues se daña, se raya, se pierde la presión, el sello y se pierde la presión, ¿cierto? Sí. Exacto. Exacto. Sobre todo cuando uno destapa cosas electrónicas, esas carcasas electrónicas que tienen un poco de uñas y tornillos que no se ven, y lo destapa uno a la fuerza y se rompe, ¿cierto? Ha pasado. Entonces, bueno, son los grados de acabado, ¿cierto? Se representan de esta forma. Un triángulo, un acabado poco esmerado; 4 triángulos, un acabado bastante preciso, ¿sí? Con mucho trabajo. También se le llama lapeado, ¿cierto? A eso, ¿cierto? Y esta tilde, ese gorrito de la ñ, para acabado de proceso, ¿cierto? Materiales que vienen fundidos, materiales forjados, materiales que vienen para manufactura aditiva, pues acabado de proceso, acabado que no necesita de proceso terminado. Acá no está, acá no está, ¿cierto? En este plano que coloqué de ejemplo no está, pero sí están, esa tolerancia, ¿cierto? Por ejemplo, esta parte que viene acá, me dice, tiene de 120 entre 1 centésima y 0 centésimas. O sea, tiene una tolerancia de más o menos 0.05 milésimas, ¿sí? Una tolerancia bastante pequeña, ¿cierto? Bastante pequeña. ¿Por qué? Bueno, ahí porque en ese caso acaba un rodamiento, acaba otro rodamiento y acaba otro rodamiento. ¿Sí? Entonces se requieren de ajustes precisos en ese caso, ¿cierto? Acá no se usó esa nomenclatura, ¿sí? Pero sí se usó esto, ¿cierto? Acá, por ejemplo, recuerdo acá esta parte acá, perdón. Acá, por ejemplo, bueno, acá igual esa parte acá queda con eso así.
Así como queda el corte, el refrentado, así queda. Así como sale el corte, esa parte quedaba así. ¿Listo? Bueno, entonces, yo les decía, o sea, para darse idea de cómo esos acabados, cómo son, ¿sí? O sea, eh, eh, qué tipo de rugosidad me dan diferentes procesos, ¿sí? Acá una tablita que me parece bastante descriptiva, ¿cierto? En el que me dice, por ejemplo, cómo es la rugosidad, ¿cierto? Acá cuantificada en promedio, ¿cierto? Bueno, acá y acá esos son en micrómetros y acá en micropulgadas, ¿sí? Son dos escalas. Y me dicen, bueno, acá esto, y para diferentes tipos de procesos, ¿cierto? Diferentes procesos de corte, procesos por corte de material. Entonces miren, por ejemplo, que a medida que en ese sentido aumenta el acabado, ¿cierto? Sí, o sea, mira, acá tengo, por ejemplo, acá tengo este proceso lapeado, ¿sí? Por eso que se usa para hacer superficies lustrosas, superficies brillantes, superficies muy bien acabadas, que se usan, por ejemplo, para, le decía, para cilindros hidráulicos, ¿cierto? En el que yo requiero sello. Algo parecido, vieron, por ejemplo, laboratorio de materiales en el que tienen que hacer puliprobetas metalográficas, ¿cierto? ¿Alguien ya hizo esas muestras? ¿Ha probado eso? Ah, pero ya es diferente porque ahí tienes degradación por ambiental, ¿cierto? Por ejemplo. ¿Sí? Listo. Es un espejo, ¿cierto? Es un espejo, ¿cierto? Lo que digo, porque ahí tengo la luz, la superficie es muy plana y pues tengo la luz, es que la luz sale de una forma coherente. ¿Cómo se hace eso? Ajá. Ajá. Sí, ese torno se hace porque, se usa ese torno porque a esas alturas ya no está cansado el brazo, ¿cierto? Entonces necesita una ayuda para, para, hacer, para seguir moviendo la muestra, ¿cierto? Sí, bastante. Sí, eso es normalmente bien cansón. ¿Qué se hace con eso? Por ejemplo, uno coge acá, ¿cierto? Y empieza a usar diferentes números de lija. Por ejemplo, una lija número 60, ¿qué significa? Ya- ya- bueno, listo. 60, listo, ya hablamos de eso. Ok. Si llega acá en una pulgada, tengo 60, ¿cierto? Listo. Entonces, una lija 1200, por ejemplo, me va a decir que el tamaño, en la misma longitud, tengo ganos mucho más pequeños, ¿cierto? Entonces, este acabado va a ser mejor, ¿cierto? Que puede llegar hasta acabar lijas, por ejemplo, de 2000 o que son ya cosas, elementos muy pequeños, ¿cierto? Que me han acabado muy grandes, ¿cierto? Entonces, bueno, claro, estos ya son acabados que se usan para casos muy particulares, ¿cierto? Porque yo necesito mucho más trabajo, necesito mucho, máquinas, equipos, ¿sí? Son horas de trabajo, eso me incluye también. Acá aumenta el acabado y acá también aumenta el costo, ¿cierto? Bueno, miren, miremos por acá, por ejemplo, tengo, mire, torneado, fresado, taladrados, ¿sí? Estos que son procesos, mira, estos que son procesos de fabricación comunes, ¿cierto? Ya torneado fino no, hasta por acá, ¿cierto? Un torno de precisión. Estos son acabados comunes, ¿cierto? Miren, por ejemplo, esto que es un esmerilado. Esto yo cojo acá una piedra, ¿cierto? Y miren, por ejemplo, miren las rugosidades que va a encontrar, ¿sí? Es coger una piedra y pulir algo, ¿cierto? Lo que acaban pulir con piedra, una pulidora, ¿cierto? Cortes, ¿sí? Con una sierra, por ejemplo, ¿sí?
Y acá miren que ya me empieza a disminuir el acabado, ¿cierto? Hacia acá disminuye la rugosidad. ¿Sí? O sea, acá tengo un perfil mucho más estable y acá tengo un perfil mucho más rugoso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esto para darles una idea de más o menos hasta, o sea, cómo puedo cuantificar los acabados de acuerdo al tipo de proceso, ¿cierto? ¿Entendido? Bueno. Acá. Listo. Ya con eso, ¿cierto? Entonces yo puedo, esto acá para mirar los acabados, ¿cierto? Y acá entonces ya mirar los tipos de ajustes. ¿Cómo puedo cuantificar, ¿cierto? Ese tipo, el grado de ajustes acá entre un hueco y un eje, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá está, por ejemplo, ese es el ajuste de las normas ASA, ¿sí? American Standard Association. Acá cogen y entregan, por ejemplo, diferentes tipos, ¿sí? RC desde el 1 hasta el 9, ¿cierto? En el que me dicen, por ejemplo, el RC1 es el más restrictivo, ¿sí? Es un ajuste apretado, no juego perceptible, ¿cierto? Y el RC 8 y 9 son ajustes sueltos, ¿sí? No hay, tengo holguras, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo al tipo de operación que yo estoy buscando, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un eje fijo, ¿sí? Por ejemplo, tengo una polea, ¿cierto? Una polea que es solidaria con el eje, yo estaría probablemente buscando este tipo de ajuste, ¿cierto? Y acá entonces gira la polea y el eje, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Algo o sea, los dos giran al tiempo, son solidarios, ¿sí? Si yo requiero, por ejemplo, o acá en este caso, ¿no? Acá, por ejemplo, rodamiento, en el que yo requiero que la pista interna del rodamiento, acá, no les decía, la pista interna del rodamiento gire con el eje, ¿sí? Acá, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo requiero que los dos tengan un ajuste bastante preciso, ¿cierto? Y yo pues eso se montaba en caliente para garantizar eso, ¿sí? Bueno, y pues ya en caso determinado, por ejemplo, caso aparte acá, ¿sí? En el que tendría, caso extremo, que tenga una rotación floja, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tengo, por ejemplo, maquinaria que gira a alta velocidad, ¿sí? Yo requiero un ajuste libre, un ajuste holgura. ¿Para qué? Para que acá tengo este, ¿cierto? Y aquí tengo este otro, ¿cierto? Porque tiene una holgura. Ahora, esto es aumentado, ¿cierto? ¿Sí? Yo necesito tener una holgura, ¿para qué? Para minimizar acabado, para minimizar efectos de rugosidad, ¿sí? Para minimizar vibraciones en operación, ¿sí? Para minimizar, por ejemplo, variaciones en la lubricación, acá, ¿cierto? Cambios de presión en la lubricación, ¿sí? Que me van a hacer que este elemento suba y baja, ¿cierto? Para minimizar cambios de fuerza en operación. Por ejemplo, lubricación y acá operación, ¿sí? Entonces, en esos casos, por ejemplo, yo requiero de holguras de ajustes de ajustes libres, ¿cierto? Bueno, ¿entendido? O sea, esto acá es una forma de cuantificar la operación, ¿sí? Cuantificar esa operación con una escala, ¿cierto? Una escala arbitraria. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cierto? Ahí me van a decir, claro, yo cómo hago para tener, o sea, va a ser muy diferente tener una tolerancia entre, por ejemplo, para un equipo un equipo que gira a alta velocidad, un equipo pequeño, ¿cierto? Por ejemplo, una bomba de un acuario,
¿sí? Que es un eje pequeño comparado con una bomba para subir el agua a un 12º piso, por ejemplo, ¿cierto? Y los dos son ejes de diámetros muy diferentes, ¿cierto? Muy diferentes. Entonces, las tolerancias tienen que ser iguales, ¿cierto? Entonces, acá me dicen, por ejemplo, acá solamente coloqué 3, ¿cierto? Estos han sacado del libro de Fires, por ejemplo. Y me dicen, acá por ejemplo, eso es ajuste con interferencia, ¿cierto? RC1. ¿Sí? Ajustes con apriete, ¿cierto? Acá tengo apriete. ¿Listo? Y hacia acá hacia allá es más holgado. Acá siguen, ¿cierto? Pero acá no los coloqué en la presentación, están ahí en el libro de Fires. Entonces me dicen, bueno, si esto, su diámetro, el diámetro de qué, la medida nominal suya está acá en este rango, por ejemplo, está de 3 a 6 milímetros, ¿cierto? Tiene que utilizar una tolerancia en el agujero de, esos son micras, ¿sí? Perdón, pero eso son medidas absolutas, perdón, me confundí con la otra. Entonces, tiene que usar estos rangos, ¿cierto? Su agujero tiene que tener una tolerancia mayor, ¿cierto? Tiene que estar entre 0 y más 5.8, ¿cierto? Y su eje tiene que ser menor, ¿sí? Entonces, acá lo que hago es ubicar el tipo de apriete, ¿cierto? Me ubico acá en el tipo de apriete, me ubico acá en la medida, ¿cierto? Y en donde se crucen, identifico mis tolerancias. ¿Entendido? Entonces, me parece que es bastante simple de usar. Bueno, existe este otro que es más usado, ¿cierto? Que está en la tabla de ajustes ISO. Es una forma, está basado en la misma filosofía, ¿cierto? Yo encuentro acá una tabla de ajustes, ¿cierto? Que van del 0,1 hasta el 12, hasta el 18, perdón, ¿sí? Y me dicen lo siguiente, ¿cierto? Entonces me dicen, por ejemplo, estos que están acá, ¿cierto? El número más pequeño, ¿sí? Los números a la izquierda, o sea, los números más pequeños, representan ajustes para piezas de precisión, ¿sí? Piezas que tienen ajustes por interferencia o ajustes de precisión, ¿cierto? Máquinas que trabajan a alta velocidad. Y números mayores, ¿sí? Hacia el lado derecho, van a ser piezas que no requieren exactitud, elementos aislados, piezas que trabajan en aplicaciones generales, ¿sí? En el que no se requiere ajuste. Que vienen de cierta interacción, ¿sí? Que van a interactuar uno con el otro, ¿cierto? Sí, acá, por ejemplo, el ejemplo que les colocaba acá acá tengo una polea, ¿sí? Que necesito que tenga interferencia, que sea solidaria, que el momento sea solidario entre los dos, ¿sí? Entonces, acá tengo que tener un apriete, ¿cierto? Probablemente tenga que tener interferencia o un ajuste bastante cerrado entre los dos, ¿cierto? Caso contrario acá, ¿sí? En el que acá necesito tener es una holgura, ¿cierto? Funciona de la misma forma. Acá en ese ajuste ISO. Solo que esos son más usados, ¿sí? Este sistema. Eso está regulado por esta norma, la norma ISO 86. La última versión, entiendo, es la versión del 2010. ¿De acuerdo? Bueno, entonces yo igual acá me vengo también a una tablita, ¿cierto? Acá, por ejemplo, son las calidades de los ajustes,
¿sí? Entonces me dicen, acá tengo el grado el grado de operación, ¿cierto? Acá por ende esto es precisión. Y acá tengo holguras, ¿sí? Y acá tengo entonces, acá tengo los diámetros, ¿sí? Entonces de nuevo, yo acá, acá en el eje de arriba, en los ítems, identifico el tipo de operación que tengo. ¿Sí? Acá identifico el diámetro, ¿cierto? Y en donde se me crucen, por ejemplo, acá tengo un diámetro, no sé, 50 milímetros, ¿sí? Un grado, una tolerancia que signifique que sea IT5. Me vengo acá, ¿sí? Y aquí tengo esa tolerancia. Me dice que es un grado de tolerancia de 13 micrómetros, ¿cierto? Ya miramos ahora cómo hago eso, ¿cierto? Eso, cómo lo traslado a unas dimensiones, en unos componentes. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí, eso como lo compagino con los sistemas de agujero único y de eje único. Entonces, mire, por ejemplo, acá tengo los agujeros, se acuerda que los tratamos en letras mayúsculas, ¿cierto? Entonces voy a tener acá, cuando tengo acá letras, acá a la izquierda, letras A, ¿cierto? Significa que tengo diámetros mayores, ¿cierto? Diámetros más grandes que el diámetro nominal, ¿sí? Y letras acá alrededor de la Z, tengo diámetros menores que el diámetro nominal, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y esos que están acá, en el centro, son diámetros que están cercanos al diámetro nominal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy por acá, ¿cierto? Acá a la izquierda, voy a tener probablemente una holgura, ¿sí? Entonces, de acuerdo al tipo, a la calidad que estoy buscando acá, ¿sí? A esa tolerancia que tengo acá, voy a tener que sumarle o restarle, ¿sí? De acuerdo al tipo de holgura que estoy teniendo, ¿sí? Me explico. Acá, por ejemplo, tenía para una calidad de IT5, me decía, tengo una tolerancia de 13 micras, ¿cierto? Pero si mi tolerancia, mi operación es, por ejemplo, IT12, 12 está acá, ¿cierto? Mi tolerancia ya aumenta a 300 micras, o sea, 0.3 milímetros. Perdón, 300, sí, 0.3 milímetros, ¿sí? Entonces, claro, esta tolerancia va a ser mucho mayor. Mucho mayor. ¿Entendido? Bueno, entonces yo se la sumo acá. ¿Listo? Ahorita que hacemos ejercicios y miramos eso. ¿Listo? Y acá pues van a estar los que acá están para las tablas para esto que está acá es la calidad, ¿cierto? Y este que está acá es la tolerancia, pero para acá, para el agujero, ¿cierto? Pues acá tengo el grado de la posición de la tolerancia acá, ¿sí? La nomenclatura. Acá tengo entonces son diámetros mayores y aquí tengo diámetros menores que la nominal. Perdón. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo acá encuentro el grado el grado del agujero, ¿cierto? Acá. ¿Sí? Y acá encuentro el diámetro. Y donde se crucen, voy a tener la tolerancia de acuerdo al tipo de operación que tenga, ¿cierto? Acá, listo. Entonces, eso para agujeros. Y acá, para los ejes, tengo algo similar, ¿cierto? Pero en el eje es ¿qué? El eje uso letra minúscula. ¿Entendido? ¿Y qué pasa? Entonces, de nuevo, esos van a ser acá, esos diámetros, ¿cómo son? Si esto es un eje, este diámetro, ¿cómo es? Este diámetro A minúscula, ¿cómo es? ¿Mayor o menor que el nominal? ¿Aló, están ahí o no? ¿Cómo? Menor. Menor, ¿cierto? Y esta acá diámetro son diámetros mayores que el nominal. ¿Entendido? Y pues esto que están acá son diámetros que
están cercanos al nominal. ¿De acuerdo? Y entonces acá también entonces tengo tolerancias, ¿sí? La tolerancia para, de acuerdo al, para el sistema de eje único. De nuevo, aquí tengo, esos son diámetros menores que el nominal, y aquí tengo diámetros mayores que el nominal. Acá tengo el diámetro del eje, ¿sí? De nuevo, donde se encuentren, de acuerdo a la tolerancia, acá que he especificado, ¿sí? ¿Sí? Voy a tener, por ejemplo, acá, ¿sí? La variación que requiero, ¿entendido? Eso acá puede ser confuso ver tantas tablas, pero es algo que es algo realmente simple, ¿cierto? Acá, por ejemplo, hay un par de ejercicios, me dicen, ese 40K5, ¿qué me representa? Es un sistema de apriete, un sistema de tolerancia. Entonces, miren que cuando veo las letras, automáticamente sé que es un sistema ISO, ¿cierto? No es un sistema ASA. ¿Sí? Bueno. ¿Qué me representa ese K5? ¿Ese K qué me representa? ¿Esa K es minúscula o mayúscula? Minúscula, entonces diámetro. Entonces ¿es qué? ¿Es un sistema de eje único o de agujero único? Eje único. Eje único, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el diámetro ahí? Mi diámetro ahí es 40, ¿cierto? Entonces, vámonos acá, ¿cierto? Entonces, eso acá me representa, ¿qué me representa? Diámetro de eje, 40 milímetros, ¿sí? Y me voy cargando aquí esto a ver si parece que alcanzamos a hacer acá hoy. 40 milímetros y con una calidad K5, ¿cierto? Entonces, miremos. Me voy a buscar acá las tablas y voy a buscar acá diámetro. Upa, se me fue. ¿Sí? Voy a buscar acá diámetro 40 milímetros, ¿cierto? ¿Dónde está acá de 30 y 50? Voy a maximizarlo acá. Tengo acá, ¿cierto? Espérate, ¿cómo era? Ah, hombre. ¿Es cuál? Es 40K5, ¿cierto? ¿Listo? Entonces tengo acá, de aquí obtengo esto acá entre agujeros 30, 40, ¿sí? Perdón, acá, ¿sí? Entonces aquí tengo 30, 50, esto de acá, ¿cierto? Tengo, ¿qué grado de tolerancia era? 5, ¿cierto? Tengo aquí, voy a tener acá 11 micras, ¿cierto? Listo. Acá tengo mi tolerancia de 11 micras. ¿Entendido? Ahora me voy acá para el eje, ¿cierto? Y para la tabla del eje, ¿cierto? ¿Y qué voy a tener? Estoy acá 40, ¿cierto? ¿Con qué grado de tolerancia es? ¿Qué nivel era? ¿Recuerdan? K5, ¿cierto? Acá encuentro y me dice que tiene más 2, ¿entendido? Entonces ahora sí ya tengo el ajuste es 11 milímetros. Profe, 11 micras, perdón. ¿Aló? ¿No se vio? no es más 3, profe, es entre 40 y 50. No. Este es agujeros. Mira la que no era. Listo, tengo agujeros. Tengo acá, míralo acá. 30, 40, 40, 50, ¿cierto? Y grado de tolerancia es K. Pero, sí.
K5, ¿cierto? Míralo. K5. Que no encuentro acá, sí se debe cambiar acá. Ah, sí, perdón. Sí, como este casi no lo uso. Porque mira, tienes acá K5. ¿Sí lo ves? Sí, profe. Listo. Entonces tengo tolerancia de más 2 micras. Ok, entonces ya me... pues es que no me gusta usarlo ahí. Porque me quedé. Listo. Entonces, ¿qué tengo ahora acá? Me dicen que tengo el diámetro máximo. ¿Cómo va a ser? Va a ser va a ser los 40, ¿cierto? Que va a tener los más 11, más 11 del ajuste, más los 2 de tolerancia, ¿cierto? Entonces voy a tener un diámetro máximo de 11 más 2, 40, 013, y una tolerancia menor que va a ser de 40 más, más 2 milésimas, ¿cierto? Eso me da de 40.02. Entonces, ese diámetro acá, si yo lo escribiera, tendría que escribirlo de esta forma, tendría que escribirlo como 40 más 0,2, perdón, 0,2, 40 más 0.013. ¿Sí? ¿Entendido? Bueno, miremos acá este otro que ese es para un agujero. ¿Cierto? Me dice, es un agujero 15 de 9. ¿Esto qué significa? Significa que es el diámetro del agujero o hueco es de 15 milímetros y tiene una tolerancia de 9, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Me voy acá a la calidad, ¿cierto? Y busco para 15 y una calidad 9, ¿cierto? Mucho. ¿Sí? Miremos. ¿Cuánto es el diámetro? ¿30? Aló, ¿cuánto es el diámetro? Era 15, ¿no? ¿15? También se me olvidó. 15, señor. 15 de 9. Y volver acá. Profe, en esta tabla en la que estamos uno entra por eje y por agujero, o sea, ¿es para ambas? Es para ambos, sí. Para el diámetro, Sí, ¿cierto? porque es el que me da el ajuste, ¿sí? El que me da el ajuste independientemente del tipo. Si sea agujero, o sea, del que saco, ¿cuál es la operación que tengo? ¿Sí? Entonces eso está por acá, ¿cierto? Entre 10 y 18, 15, 9, ¿cierto? Tiene aquí 43, ¿cierto? Ese va a ser, tengo que darle esa holgura para tener ese grado de ajuste. ¿Entendido? 43 micras. ¿Sí? Vengo acá. Listo, tengo la tolerancia de 43 micras, ¿cierto? Ahora me vengo acá y busco entonces en el agujero, que es esta, y encuentro con 15 que va a estar acá. Es este, ¿cierto? Hombre rojo le dije, es este que está acá. No coge el rojo. Bueno, no lo cogió, no sé. 18, ¿y con qué grado era? D, ¿cierto? No, de señor.
Entonces tengo, eso es para, este no me suena. Perdón, mira, aquí tengo 14 a 18. ¿Sí? Acá, mira, acá puedo tener esos dos, pero estoy en el... perdón, es 15, no, perdón, es 15, es 15, es 15. Buscando en 18. ¿Por qué no lo borra? Disculpa, no te oí nada. No te oí nada, ¿me decías? A ver, de nuevo acá, para agujeros. Listo. Tengo 15, estoy acá, ¿cierto? Y con grado D. Entonces tengo acá 50 micras, ¿cierto? ¿Listo? Eso es para agujeros, ¿cierto? Que es, este era D, ¿cierto? D mayúscula. Entonces tengo acá Ok, si 50. para 18, cogemos ese todavía, ¿cierto? Ahí depende de cuál sea la aplicación, si requiere de mayor holgura o menos holgura. Porque mira que ahí para 18 puedes coger los 60, o 50 o 65. ¿Sí? Ahí yo escogería ahí, dependiendo del tipo de operación que tengas. ¿Sí? Si quieres algo que requiera más holgura o menos holgura. Pero, Si bueno, requiere, pues si como requiere, dice si ahí, requiere, si digamos, requiere mayor a 14 a 18 y abajo dice mayor a 18, o sea, como que no toma ese... sí, exacto. Sí, o sea, ahí puedes tener una inconsistencia, ¿no? Porque aquí ahí no se dice cuando está al igual. Entonces yo ahí escogería eso. O sea, si requiero algo con más holgura, escogería el de 65. ¿Sí? Si requiero algo más apretado, escogería el de 50. Ok, profe. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos acá más 50, ¿cierto? Entonces, voy a salirme acá para volver. Y tengo acá, ¿cierto? Entonces ya va a sacar los 43 del grado de ajuste y los 50. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que el diámetro máximo va a ser 50 del ajuste, acá, más 43 de la tolerancia. Eso me da 93, ¿cierto? Entonces, el máximo va a ser los 15 más esa tolerancia, ¿cierto? Y el mínimo sería los 15 más el grado de más la tolerancia, ¿cierto? Entonces acá esto lo escribiría de esta forma, ¿sí? Profe, o Sería sea que siempre queda uno con la suma y el otro solo con un factor. eh, uno con la suma, otro con el factor, sí. Sí. Eso lo escribirías así. Se escribiría entonces 15 más 0.093, 15 más 0.050. 0.50. Cambio con un 0. ¿Listo? Bueno. Acá les voy a acá háganlo para que lo hagan ustedes, para que aterricen eso. ¿Listo? Sé que está acá, que ya está resuelto ahí. Ahora, algunas combinaciones que son útiles, ¿sí? Son estas que están acá, las resumí acá en este caso, ¿cierto? Me dice, por ejemplo, si yo, porque es que, claro, tengo que tener algunas combinaciones entre hueco y eje, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si te quiero una rotación holgada, puedo tener este grado de ajustes acá arriba, ¿sí? Y ya para operaciones, mucho más ajustadas o incluso interferencias, pero acá interferencias tendría, por ejemplo, esa, ¿cierto? Aquí ya tengo interferencias, ¿sí?
Mire, si tú te vas por acá, significa que, por ejemplo, acá estos ajustes P, S, U, ¿sí? Mira los que están por acá, ¿cierto? Que son para el eje. Mira que voy a tener que un diámetro de eje mayor, estoy por acá, ¿cierto? PSU, ¿cierto? Mira, estoy por acá, opa. Estoy por acá, en este punto, significa que tengo un diámetro de eje mayor al nominal, ¿sí? Entonces aquí, ahí voy a tener ajustes, ¿cierto? Esos ajustes, digo, son ajustes que en caso que tenga, por ejemplo, que hacer montajes en caliente, interferencia, ¿cierto? Y acá, pues acá en el centro, ¿sí? Esos son unos tipos de ajustes en el que tengo tengo holguras, ¿sí? Holguras pequeñas o ajustes, no sé, se me fue mucho la línea. Tenga que ajustes justos, haga la redundancia, ¿cierto? ¿Sí? Bueno. Uy, esa lavadora está. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿yo qué criterios puedo tener para seleccionar esos ajustes? Yo voy a tener, por ejemplo, tengo que tener en cuenta, por ejemplo, cómo fabrico, ¿cierto? ¿Cuál es la acabado de superficie que puedo especificar ahí? ¿Cuál es la...? Pero regala un momento. Listo, por mí. Entonces, yo puedo hacer cómo seleccionar esos ajustes. O sea, ¿qué criterios puedo usar para seleccionar esos ajustes? Toca que tener en cuenta cómo estoy fabricando para saber qué tipo de acabados me pueda el proceso que estoy terminando, qué tipo de materiales voy a utilizar. O sea, pero si el material qué tipo es, si es un material blando, probablemente tenga acabados que puedan ser más rugosos o que puedan ser que puedan variar en el tiempo, ¿cierto? Acabados que de pronto se puedan degradar con más facilidad. La velocidad de funcionamiento, si yo trabajo a velocidades más elevadas, voy a requerir probablemente mayores holguras, ¿sí? La variación de los esfuerzos, ¿sí? Entonces, tiene que ver, por ejemplo, con la temperatura de operación, ¿sí? Si tengo, por ejemplo, hay dos cosas, perdón, dos cosas para no colocar en la misma bolsa. Ahora muy orillo, eso no me suena desde acá. Por ejemplo, si los esfuerzos varían, debería tener un espacio para que tenga holgura, ¿cierto? Si tengo, por ejemplo, esfuerzos de tensión o de compresión, debería tener en cuenta esas holguras. Si tengo interferencia, por ejemplo, tengo un montaje con interferencia, eso me va a generar esfuerzos a tensión, esfuerzos residuales a tensión que me pueden afectar la operación. ¿Sí? Me explico aquí con esto. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá vengo, ¿cierto? Tengo un sistema, ¿sí? Monto esto en caliente, ¿cierto? Eso acá está montado en caliente. ¿Sí? Listo. Entonces acá tengo interferencia, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando yo caliento esta rueda? ¿Qué le sucede al diámetro interno? Cuando yo caliento esto, ¿qué le sucede a este diámetro? Se estira, ¿cierto? Se estira, listo. ¿Qué pasa cuando eso yo lo estiro, ¿cierto? Para que pueda tener, para poder montarlo, ¿cierto? Cuando quito el delta T, ¿qué sucede? Sí, pero como este diámetro
el diámetro del eje es mayor que el diámetro que tenía originalmente, ¿cómo va esto? Este RF, ¿cierto? Acá va a ser RF este RF va a ser mayor que el diámetro final, el diámetro inicial, ¿cierto? ¿Entendido? Por efecto, porque este eje tiene un diámetro mayor, ¿cierto? Entonces, como está confinado, ¿qué le sucede? ¿Qué estado de tensiones tiene esto acá? Esta superficie, ¿qué tensiones va a tener ahí? ¿Esto cómo quedó? ¿Estirado o comprimido? Estirado, ¿cierto? Esto me va a quedar ligeramente estirado. Si está estirado, significa que hay un esfuerzo residual, ¿sí? Ahora, vámonos acá, ¿sí? Si yo a ese elemento le había considerado un esfuerzo de operación acá, estoy por acá, también y acá este es el esfuerzo de operación, ¿cierto? Ese elemento va a operar acá, ese esfuerzo que le genera la operación, me lo pone por acá, ¿cierto? ¿Sí? Ese esfuerzo residual acá en naranja, que es producto del montaje, yo no lo tuve en cuenta, ¿sí? En la fabricación quedó malo, quedó de tamaño, me dice, ingeniero, ¿qué hago? Móntelo en caliente, caliéntelo y móntelo, ¿sí? Al hacer eso, yo estoy subiendo esto, ¿sí? Estoy diciendo que acá tengo, o sea, esta operación acá, a eso le estoy agregando este esfuerzo residual, ¿sí? Si ese esfuerzo residual me hace pasar por encima del esfuerzo de fluencia, ¿qué sucede? Se la suma exactamente, ¿sí? O sea, lo voy a someter a un esfuerzo para el que eso no estaba diseñado, ¿sí? Y ahí pues voy a tener problemas, ¿sí? Y pues cuando entran y hay, por ejemplo, una falla, y es cuando entran en análisis de falla, ¿sí? Y así, bueno, para establecer responsabilidades, ¿sí? Eso se ve en el análisis de falla, eso se va a ver, ¿cierto? Entonces, esto lo digo porque me ha pasado, o sea, eso me ha pasado tanto en planta, en fabricación, como estando aquí haciendo esos análisis. Para que dicen, bueno, el problema aquí fue eso, sencillamente hubo un error de maquinado, ¿sí? Y acá este diámetro quedó quedó con la dimensión que era, y la solución que dieron fue, caliéntelo, ¿sí? ¿Para qué? Para no tener que volverla a montar y retrabajarlo, ¿sí? Y no, caliéntelo y móntelo en caliente. Al aumentarlo en caliente, que recuerdo, creo que eran 0.4 milímetros de diferencia, ¿sí? Y como eso estaba dentro de la tolerancia no especificada, ¿sí? Acá, ¿dónde está el diámetro del plano? El plano del ¿dónde está el plano? Que les había mostrado. ¿Lo borré? Bueno, esa diferencia estaba dentro del... lo borré, no me di cuenta. Esa tolerancia estaba dentro de las tolerancias no especificadas. Simplemente dijeron, no hay problema, móntenlo y así en caliente y la cosa falló como a los 3 meses, ¿cierto? Entonces, eso son cosas que suceden, ¿por qué? Por no tener en cuenta los ajustes, ¿cierto? Ajustes que no se especificaron correctamente, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues tengo que tendré que tener en cuenta eso para seleccionar ajustes. Tener en cuenta también el engrase, ¿sí? Más que el engrase, la lubricación, ¿sí? Si mi elemento tiene que estar lubricado, yo tengo que tener un ajuste para garantizar que aquí entre la película de lubricante. Eso el semestre entrante en el curso de diseño 2, cuando vean corrientes de deslizamiento, lo van a ver en más detalle, como pues, la importancia de esas holguras. Tengo que tener en cuenta desgastes, ¿cierto? Si el material se me va a desgastar, esa tolerancia me va a variar en el tiempo, ¿cierto? Tengo que tener en cuenta la geometría del conjunto en general, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué? Porque yo puedo tener acá una sumatoria de dimensiones, ¿sí? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Sí?
Tengo, por ejemplo, algo así. Si yo a cada una de estas le especifico una tolerancia, tolerancias, ¿cierto? ¿Qué le sucede a la dimensión final? ¿Sí? Acá, eso acá pueda que la dimensión final, o sea, yo no puedo pretender que si especifico una tolerancia acá determinadas, especificar esta acá sin tolerancia, ¿sí? Y acá, por ejemplo, el caso que tenga o todas a la izquierda, todas a la mínima, o todas la máxima, esta acá también va a tener una dimensión final que va a depender de eso, ¿cierto? Eso son cosas que hay que tener en cuenta cuando estoy dimensionando. ¿De acuerdo? Bueno, se nos quedó esta parte, quería mostrarles cómo hacer eso en SolidWorks, que eso automáticamente las pone. O sea, estas dimensiones automáticamente las pone. Si quieren, pues no sé si ustedes ya lo habían visto, pero me recuerdan el miércoles y miramos eso, cómo colocarlos ahí, que eso es bastante simple colocar. ¿Listo? Bueno, se nos acabó el tiempo. El lunes entonces hacemos... el lunes entonces hacemos el examen, ¿cierto? Sí, ¿Aló? profe, pero tengo una duda. Digamos, ¿hay que asistir a clase o solamente tú lo subes y nosotros ya subimos la respuesta? Pues no lo he montado todavía, pero pues igual voy a estar acá en clase porque pues dudas, cosas que tengan inquietudes, ¿cierto? Ok. Sí, Ok, pero sí, ok, o sea, yo voy a estar acá para dudas. Profe, ¿me puede Yo, aclarar otra vez los temas del parcial? Qué pena. fatiga, vamos a hablar sobre la parte de fatiga. Ah, ok, listo, gracias. Voy a colocar un par de eso. Yo que ya tengo el quiz, no lo he montado todavía, pero voy a montarles un quizito sobre CATES para calentar sobre ese tema, para un ejercicio corto. Eso es un ejercicio que es bastante simple. De calcular calcular un KT de acuerdo a las condiciones que me da un KT, ¿sí? KT, esos factores modificados, factores de Marín, esos modificadores de tensiones. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, profe, gracias. Bueno, Hasta luego. listo. Que esté bien. Nos vemos el lunes entonces.